Muy bien, ahí estamos. Vale. Pues bueno, seguimos en la serie del temor de Dios. Vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos visto las últimas semanas. Vimos en la primera semana esta centralidad del temor de Dios, que es un tema central en la palabra de Dios. No puedes leer la Biblia y no darte cuenta que se habla del temor de Dios. Es central en la palabra de Dios. Después vimos lo que era el concepto del temor de Dios y hemos estado repitiendo algunas de estas veces, algunas de estas clases o de estos estudios, esta definición que dice: el temor de Dios es el alma de la piedad. Si es que tú vas a vivir una vida piadosa para Cristo, para Dios, necesitas el temor de Dios. Si no, tu vida de piedad va a ser solo fachada, va a ser solo exterior, va a estar muerta. Porque el temor de Dios es el alma, lo que da vida a la piedad. Entonces habíamos visto centralidad del temor de Dios, después vimos el concepto del temor de Dios, qué es, y vimos que hay dos tipos de temor de Dios: el temor de Dios que es como consecuencia del pecado, que incluye miedo, incluye terror, incluye alejarnos y huir por ese temor y ese miedo. Pero luego está el temor de Dios, que es verdaderamente el alma de la piedad, el temor de Dios que el cristiano tiene que tener ese temor más que ninguno, y es el temor de Dios de reverencia, de asombro, de honra y de dignidad, y ese es el temor de Dios que es el alma de la piedad, aunque el cristiano también en ciertas ocasiones va a tener el otro por el pecado que aún lleva, pero será el temor de asombro y reverencia el que reina en la vida del cristiano. Y ahora estuvimos viendo la semana pasada las causas del temor de Dios. ¿Qué es lo que nos causa temerle? ¿Cuáles son las raíces? Utilizamos la ilustración de un árbol. Un árbol sin las raíces, empiezan las raíces y de ahí sale. ¿Cuáles son las raíces de ese temor de Dios? Y lo primero que vimos la semana pasada, centrándonos aquí en Isaías 6, es la gloria de Dios. Conocer a Dios, conocer su persona. Y estuvimos viendo que la gloria de Dios nos causa temor de Él, ver su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios a veces suena como una palabra así que quizá no entendemos, pero la gloria de Dios se refiere a lo que es Dios, a sus perfecciones, a sus atributos, a todo lo que es su mismo ser, todo lo que es Dios. Y entonces vimos que al entender la gloria de Dios debemos entender más de la persona de Dios. Hablamos de entender más de cómo es Dios. ¿Cómo podrías describir a Dios? Pues debemos de entender más de cómo es Dios, y eso por supuesto es a través de su palabra. La lectura diaria de su palabra. Lo volvemos a repetir una y otra vez. Es tan importante para el cristiano una lectura diaria de la palabra de Dios, tan importante como es para nuestros cuerpos el comer, incluso 3 veces al día o algunos 5 veces al día. Tan importante es leer la palabra de Dios. Y en cuanto a esto de entender más de cómo es Dios y comprender más de su persona, por supuesto dijimos, hay gente que pone excusas. Hay gente que dice, soy demasiado joven para esto. Otros que dicen, soy demasiado mayor. Pero vimos que nadie ni es demasiado joven ni demasiado mayor. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y tampoco llegas un momento en tu vida que ya no tengas que conocer más de la persona de Dios, porque el mismo Pablo en sus últimos días decía, quiero conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El mismo Pablo. También otros dicen, no, yo es que no me gusta pensar, yo todo esto de darle mucho al coco, yo no sirvo para esto. Yo soy más de, me pones una película y eso está bien, pero no me gusta pensar. Pero nos dimos cuenta de que en muchísimas otras cosas pensamos y utilizamos el coco, cuanto más para conocer más a nuestro Dios. Es otra excusa. Otra gente que dice, yo no tengo tiempo para conocer más a Dios, para estudiar más sobre Él. Pero vimos que eso es más que nada otra excusa. Porque al final tenemos tiempo para lo que queremos. Entonces eso vimos en cuanto a entender la persona de Dios, entender más y conocerle más a Él. Pero también hablamos un poco sobre experimentar la presencia de Dios, y eso es más que nada a través de la oración. Dios nos ha dado esta herramienta que es la oración, poder entrar confiadamente al trono de la gracia, a su misma presencia, para hablar con Él. Eso es un privilegio que tenemos, que muchas veces desaprovechamos. Y llegamos ahora a esta segunda causa, segunda raíz, segundo escalón, como lo quieras ver, para que obra el temor de Dios. Y la segunda cosa que queremos ver es no solo la gloria de Dios, sino la grandeza de nuestro pecado. Vayamos al texto, en Isaías 6, volvamos al texto. Hemos visto que la gloria de Dios nos lleva a temerle, pero también el ver
la grandeza de nuestro pecado también nos lleva a temerle. Isaías 6, versículo 5, lo tenemos aquí. ¿Cómo reacciona Isaías? ¿Cómo reacciona cuando ve todo lo que ha visto? Dice Isaías 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la segunda causa por la cual tenemos a Dios, y es que nos damos cuenta de lo grande que es nuestro pecado. Es, si lo podríamos decir así, la segunda raíz de este árbol del temor de Dios, el segundo escalón para avanzar y conocer más lo que es el temor de Dios, es ver la grandeza de nuestro pecado. Antes, la semana pasada, tratamos con aquella persona a la que tememos, el objeto de nuestro temor, que es Dios, y cómo es Dios, y su gloria y sus atributos, y eso nos lleva a temerle. Pero hoy vamos a tratar en este punto con la persona que teme, el sujeto que teme, que somos nosotros. Y cuando nos damos cuenta cómo somos nosotros, eso nos lleva a temerle. Cuando miramos a nosotros mismos, nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra bajeza, pero más que nada nuestro pecado, el pecado. Eso es lo que hay en nosotros y eso es lo que nos lleva a temer a Dios. Y quizá preguntas, ¿y por qué no hemos visto esta causa primero? Lo primero nuestro pecado y después la gloria de Dios. Porque solamente cuando la luz de Dios se revela en nuestros corazones, cuando la luz del conocimiento de Dios, de su presencia, de lo que es Dios, cuando esa luz viene a nuestros corazones, es cuando podemos ver lo sucios que estamos. Es como, quizá la ilustración la hemos dicho otras veces, cuando abres la persiana de tu habitación y entran los rayos del sol, te das cuenta si está sucia o limpia. Muchas veces te das cuenta de la suciedad. Cuando abres la ventana, esos rayos del sol, incluso a veces se ven las partículas de polvo. Pues así, primero tenemos que conocer a Dios, ver cómo es Dios, su santidad, su justicia, su ley, su perfección, y entonces nos damos cuenta de cómo somos nosotros, de nuestro pecado, de la oscuridad en la que vivimos. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. La luz es lo que lo revela todo. Cuando hay un sitio con poca luz, pues no vas a ver bien las cosas, no vas a ver bien para limpiar. Si alguien va a limpiar, quiere que haya mucha luz para ver bien la suciedad, si no, no vas a poder limpiar bien. Y de la misma manera, cuando la luz de Dios, de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, nos ilumina, entonces nos damos cuenta de nuestra suciedad, de nuestro pecado. Y hemos leído que Isaías vio esa luz, vio a Dios. Quizá podemos ir al Nuevo Testamento. Saulo, ¿os acordáis de Saulo de camino a Damasco? Y vio, dice, una gran luz que nunca había visto luz así. Y eso le hizo ver directamente en la situación en la que estaba. También se dio cuenta de su pecado. Aquí encima leemos que Dios no le tuvo que decir nada a Isaías. Dios no le dice a Isaías, Isaías, date cuenta de tu pecado, que eres inmundo de labios. No. El mero hecho de ver esa escena que vio Isaías, con los serafines cantando, con la gloria de Dios, Dios sentado en su trono, el mero hecho de ver a Dios así ya le hizo darse cuenta de su pecado. Ese mero hecho, la gloria de Dios, ver la santidad de Dios, estaba directamente exponiendo la falta de santidad de Isaías. La justicia de Dios, nos tenemos que dar cuenta que expone nuestra injusticia. Solamente cuando tú estudias lo que es la justicia de Dios dices, ay, qué poca justicia hay en mí, cuánta injusticia hay en mí. Cuando vemos la pureza de Dios, nos damos cuenta de la impureza en la que estamos nosotros. La luz de Dios muestra nuestra oscuridad. Quizá te ha pasado alguna vez que estás durmiendo en la oscuridad y alguien viene y te enchufa la luz, una luz fuerte, potente, y el primer reflejo es que nos duele incluso. Nos duele a los ojos cuando estamos acostumbrados a la oscuridad. Y imagínate, una persona que lleva toda su vida en la oscuridad, pues si alguien le trae una luz, le puede hacer mucho daño a los ojos. Incluso hay veces que hacen eso y pues nos da dolor de cabeza. Pues imagínate, cuando alguien ha estado toda su vida en la oscuridad del pecado. Cuando alguien está en la oscuridad del pecado, tú y yo estábamos ahí. Y lo que ocurre es que la primera vez que alguien nos muestra la luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz de Cristo, pues duele. Por supuesto que duele.
porque significa que nos damos cuenta de nuestra oscuridad y duele, pero esa va a ser una experiencia dolorosa. Quizá habrá dolor, quebrantamiento, tristeza, contrición, pero todo esto va a ser necesario. Y es lo que le pasaba a Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Había dolor, había contrición, había angustia en ese momento, pero eso era necesario para que Isaías se diese cuenta de su pecado. Tengo aquí una cita de A.W. Tozer, un autor que recomiendo mucho, lo he recomendado otras veces, hablando sobre este texto, y dice: ¿de dónde sale este verdadero temor de Dios? Estamos viendo las raíces, las causas. ¿De dónde sale? Del conocimiento de nuestra propia pecaminosidad y de una impresión de la presencia de Dios. Otra vez estas dos cosas: la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero también un conocimiento de nuestra propia pecaminosidad. Isaías tuvo una experiencia profunda tanto de su impureza personal como de la maravillosa presencia de Jehová. Y estas dos cosas eran más de lo que podía aguantar. De rodillas clamó confesando su propia pecaminosidad, que ahora era mucho más intolerable, ya que sus ojos habían visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y nos tenemos que dar cuenta de que la Biblia dice una y otra vez que somos todos pecadores, que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos, excluidos, sacados fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Nuestro pecado nos aleja de la gloria de Dios. Pero no es solamente que seamos pecadores, porque a veces nos equivocamos y hacemos cosas mal, es mucho peor que eso. Y como se ha dicho, no es que somos pecadores porque pecamos, es que pecamos porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza y por eso necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús. Está en nuestra naturaleza el ser pecadores y pecamos porque somos pecadores de serie, de nacimiento. Vamos a leer un texto que resume esto, la pecaminosidad del hombre, en Romanos 3, versículo del 10 al 18. Romanos 3, lo tenéis ahí, si alguno lo quiere buscar, yo lo voy a buscar aquí. Romanos 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y esto está hablando el apóstol Pablo y dice arriba como está escrito. Es decir, el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Esto es la base de lo que habla el Antiguo Testamento y es la base también del Nuevo Testamento, la pecaminosidad del hombre. Es importante darse cuenta de eso. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ay, no, pero yo desde que nací, yo siempre he buscado a Dios, siempre le he buscado. No. Aquí dice que no hay quien busque a Dios. Y si alguna vez le has buscado, es porque Él ya te había dado el corazón para buscarle, es porque Él te estaba buscando mucho antes, es porque Él te ha salvado y por eso le buscas. Pero aquí está hablando del hombre en su estado natural. Nadie busca a Dios, así somos de pecadores. Dice, todos se desviaron, todos. No es que aquellos que acaban en una mala vida se han desviado, no, es que todos nos hemos desviado. Te puedes desviar por el lado de la moralidad o por el lado de la total depravación en este mundo. Te puedes desviar, pero estás desviado, sigues desviado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso es fuerte, ¿eh? Inútil. Eso lo decimos como un insulto, pero aquí la Biblia nos está diciendo lo que somos en nuestro estado natural, lo que somos como pecadores, inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son palabras fuertes que nos parecen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero quizá hay quien lee estas palabras, estas primeras partes del versículo y dice, bueno, es que no hay quien entienda, ay, pobre oveja inocente, que es que no entiende más, es que no sabe más. Y claro, se han desviado porque todos van para allá, pobre ovejita que se ha desviado, es inútil, no está haciendo lo bueno, pero es simplemente porque se ha desviado. Y hay quien puede pensar, pobre ovejita que se ha perdido. Pero mira lo que dice el versículo 13. Esto es más serio de una pobre ovejita inocente que se ha desviado del camino. Es más serio que eso porque dice, sepulcro abierto es su garganta. Esta ovejita es peor que una ovejita, es un lobo. Dice, sepulcro abierto es su garganta, es decir, significa que de su boca hay muerte, hay putrefacción. Lo que sale de su boca es horrible. Con su lengua engañan. Utilizamos como pecadores la lengua para el engaño,
para eso. Y no es solamente un lobo, dice después veneno de áspides, de serpientes, es lo que significa eso. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. No es simplemente que como pecadores éramos una ovejita inocente que se había perdido, no, éramos lobos, que nuestra boca era para matar, para engañar, éramos serpientes que queríamos hacer daño con nuestra vida y con nuestros labios. Después lo dice versículo 14, su boca está llena de maldición. Utilizábamos nuestra boca para maldecir a otros y de amargura. Hay problema en nuestro corazón, estamos amargados, odiando a otros. Después dice, no solamente su boca, sus pies se apresuran, se dan prisa para derramar sangre. Y tú dices, bueno, aquí yo no, yo nunca he derramado sangre, yo nunca he matado a nadie, yo tengo las manos bien limpias. Quizá puedas pensar eso, pero la Biblia te dice, el Señor Jesucristo dijo que aquel que le dice necio a su hermano es como si lo hubiera matado. Aquel que odia a su hermano, aquel que insulta a su hermano, aquel que desprecia a su hermano, es como si hubiera derramado su sangre. Y así estábamos tú y yo en nuestro estado natural. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Si sigues este camino, que es el camino de cada pecador, estás en quebranto y en desventura. Y no conocieron camino de paz. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Y por supuesto, como lo resume el apóstol Pablo, como lo resume la palabra de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estamos hablando del temor de Dios. Y lo importante que es que reconozcamos nuestro pecado. Que nos demos cuenta y que nos arrepintamos de nuestro pecado. Para seguir andando, para andar en el temor de Dios. Si no hacemos esto, es que no hay temor no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Si no reconoces, si no ves la grandeza de tu pecado, si no está esta causa, esta raíz, no habrá nada en el árbol del temor de Dios. Y es que tenemos que darnos cuenta que aun cuando somos perdonados de nuestros pecados, aun cuando viene Cristo y nos perdona y nos redime y nos da una nueva naturaleza, aún así arrastramos esa vieja naturaleza y seguimos pecando. Pecando y nos arrepentimos, pero seguimos arrastrando ese viejo hombre. Pero ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ahora podemos ver de manera mucho más clara nuestro pecado. Y es que tenemos que darnos cuenta que por mucho que nos convenzamos en nuestra mente, somos peores de lo que pensamos. Somos peores de lo que pensamos, somos más pecadores de lo que pensamos. Si realmente nos examináramos nuestro corazón, si realmente pudieras ver todo lo que ha pasado por tu corazón en todos tus años de tu vida, nos daríamos miedo de nosotros mismos. Aquí hemos leído un resumen en Romanos 3 de la pecaminosidad del hombre. Y quizá dices, ¿a qué se refiere esto de pecaminosidad que está ahí arriba, esta palabra larga? Pecaminosidad. No nos referimos simplemente que hemos pecado, sino nos referimos a una tendencia innata es de dentro, que tenemos cada ser humano como pecadores. Tenemos una tendencia al pecado. Cuando Adán fue creado, Adán y Eva, ellos tenían una tendencia a lo bueno. Dios les hizo buenos, Dios los hizo justos y santos y tenían una tendencia a lo bueno, estaban inclinados a lo bueno. Pero cuando Adán pecó, esa inclinación fue de un lado a otro. Y ahora cada uno de nosotros nacemos con una inclinación a lo malo. Estamos inclinados a lo malo. Imagínate una rampa. Si tenemos una pelota arriba de la rampa, ¿hay alguna posibilidad de que si yo la dejo ahí vaya a ir para arriba? No, siempre va a caer para abajo. Hay una inclinación en la rampa y siempre va a caer hacia abajo. Esa bola puede simbolizar nuestros pensamientos, nuestros deseos. De manera natural, el hombre, sus pensamientos, sus deseos, siempre van a estar inclinados hacia lo malo, hacia la maldad, hacia el pecado. Eso es lo natural. Eso es como estamos ahora por el pecado de Adán. Y todos nosotros pecamos allí en Adán, él siendo el representante de toda la raza humana. La raza humana tenemos esta inclinación que nos lleva al pecado. Los teólogos lo han llamado de una manera que, pues así lo describen, y lo han llamado depravación total. Depravación total o corrupción total. Somos depravados totalmente depravados o totalmente corruptos. Ahora, esto no significa, cuando hablamos de depravados totalmente,
o totalmente depravados, no significa que seamos todo lo malo que podamos ser. No significa que todos nosotros vamos a llegar a extremos tan malos como ser como Hitler o como Stalin. No significa eso, gracias a Dios. Pero lo que significa la depravación total, esta inclinación que tenemos al pecado, lo que significa es que cada uno de nosotros nacemos en nuestra vida inclinados en cada área de nuestra vida al pecado. Nuestras emociones, nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, toda parte de nuestra vida está inclinada hacia el pecado. Tenemos una inclinación, una disposición, una tendencia innata al pecado. Vas a dejar caer la bola ahí y va a caer siempre aquí. Y eso es como está el hombre pecador sin Cristo. Así es como está. Y no hay manera en el hombre mismo de revertir esto. No hay manera de, yo voy a ver si la rampa la hago para el otro lado y puedo hacer lo bueno. No, lo dice aquí claro. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y cualquier cosa que hacemos en nosotros mismos no es buena. Cualquier cosa que hacemos como pecadores no podemos agradar a Dios. Y quizá dices, Alejandro, esto es muy exagerado. ¿Cómo que no se pueden hacer buenas obras delante de Dios? Dirás, mira, yo conozco a una mujer incrédula, ella es atea, pero esta mujer se sacrifica por su familia, se sacrifica por sus hijos, no para de trabajar por amor a sus hijos. Por supuesto, ¿me vas a decir que eso no es bueno delante de Dios? Quizá conoces a una persona que estaba entregada a la bebida y dices, y esa persona, un borracho que decide dejar la bebida y lo hace y deja la bebida por amor a su familia, para estar ahí, dices, o eso dice, eso es una buena decisión, ¿no? Eso es una buena decisión. Pero tenemos que darnos cuenta que quizá estas cosas puedan parecernos y son buenas a nuestros ojos, y son morales a nuestros ojos, pero tenemos que darnos cuenta que es así porque todos nosotros somos también pecadores. Pero estas cosas no ganan ningún mérito delante de Dios. No son buenas delante de Dios, no ganan ningún mérito de salvación para esas personas. Es más, estas acciones morales también están llenas de pecado. Yo me sacrifico por mis hijos porque quiero que otros vean lo bueno que soy y lo sacrificado que soy. ¿De dónde viene esa buena acción? Viene de egoísmo en el corazón. La motivación para la buena acción no es buena. O aquella persona que dice, yo voy a dejar la bebida, voy a dejar el tabaco, voy a dejar de emborracharme y tal, por amor propio, porque yo valgo más que todo eso y por amor. Es decir, la motivación no es honrar a Dios, es honrarme a mí. Así que una cosa que nos puede parecer como una buena obra delante de Dios, que conoce el corazón, que conoce la motivación, en nuestros pecados no le agrada a Dios. Y tenemos que darnos cuenta que en nuestros pecados sin Cristo, ninguno de nosotros puede hacer por nosotros mismos ni un acto, ni un solo acto que sea bueno delante de Dios de principio a fin. Ni uno solo, ni uno solo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios cuando dice, no hay quien haga lo bueno. Y es que eso es total, eso es universal, no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque nadie, ninguno de nosotros, nadie en la historia, en su estado pecaminoso, sin Cristo, nadie ha hecho ni un solo acto que tenga una motivación correcta, que lo haya hecho para un fin correcto, que lo haya hecho mediante los medios correctos y para un fin y que lo haya hecho con el ánimo correcto. Ninguno ha hecho las cosas con una motivación correcta, para un propósito correcto, mediante los medios correctos y con el ánimo correcto. Ninguno ha hecho. Siempre hay cosas en nuestra vida, pecados en nuestra vida, en cada una de nuestras obras. No son buenas espiritualmente. Las motivaciones muchas veces desvelan esto. Por eso dice aquí, no hay nadie bueno. No hay ninguno bueno. Justo, no sé si era hoy o esta mañana o ayer, me vino un vídeo que salía el Papa. No es que yo suela ver muchos vídeos del Papa, pero me salió un vídeo que aparecía el Papa y estaba hablando con un niño y digo, voy a verlo. Y este niño, un niño en Italia, va al Papa Francisco, y le hace una pregunta, el niño estaba llorando y entonces se crea un drama muy grande y sube ahí y lo que el niño habla con el Papa, no se sabe lo que ha dicho, pero luego el Papa Francisco lo explica. El niño le ha preguntado
que su padre, el papá de este niño, era ateo y ha fallecido. Entonces el niño va al Papa Francisco y le dice, pero mi padre era un buen hombre, ¿dónde está mi padre ahora? ¿Está en el cielo? ¿Está en el cielo? Y entonces el Papa Francisco se pone a hablar y en pocas palabras lo que le dice es, por supuesto, si tu padre era un buen hombre, era un hombre bueno, por supuesto que estará en el cielo. Si tu padre era un buen hombre, Dios está orgulloso de tu padre, le dice esas palabras, y por supuesto que Dios lo quiere tener con él. Si tu padre era habla de tu padre era un hombre bueno. Y comienza una y otra vez a decir los hombres buenos, hablando de los hombres buenos, pero aquí se nos dice bien claramente que no hay ninguno bueno. No menciona, por supuesto, ni un versículo, nada de la palabra de Dios, simplemente que si tú eres bueno, vas a ir al cielo. Pero la Biblia te dice claramente que no hay ninguno bueno. Que no hay ninguno bueno y por eso necesitamos a Cristo, porque no hay ninguna bondad en nosotros, porque no podemos hacer ni un solo acto que sea bueno de principio a fin, ni un solo acto que nos merezca el cielo, ni un solo acto para ir en el camino al cielo un poquito más cerca, ni un solo acto. El Papa dice que un buen hombre irá al cielo, pero la Biblia dice que no hay ni un solo hombre ni mujer bueno. Y es que darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, de que no hay nada bueno en nosotros, es lo que va a crear, como creó en Isaías, un dolor interno, sí, un ay de mí, que soy muerto. Va a crear eso, pero eso es lo que es la verdadera humildad, verdadero arrepentimiento. Y hay 4 cosas que tenemos que darnos cuenta que es el verdadero arrepentimiento, porque mucha gente dice, estoy arrepentido, a alguien a lo mejor en el trabajo le pillan robando, ¡ay, qué arrepentido estoy, que me han pillado! Los políticos corruptos les pillan con las manos en la mesa, con las manos en la masa, ¡qué arrepentidos están! Pero el arrepentimiento cuando te pillan no es arrepentimiento. Entonces, ¿qué incluye el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento? Hay 4 cosas aquí y son fáciles de recordar porque todas empiezan igual. El verdadero arrepentimiento, primero, incluye una convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Qué significa convicción de pecado? Es reconocer el pecado que hemos cometido, reconocer el pecado que hay en nosotros. ¿Os acordáis de David cuando pecó con Betsabé, cometiendo adulterio y asesinato? Y vino el profeta Natán y le contó una historia de un hombre rico que había robado la oveja de un hombre pobre, y después le dijo Natán, tú eres ese hombre. Y la convicción de pecado es darnos cuenta que nosotros somos los pecadores, que nosotros somos ese hombre. ¿Y cómo reaccionó David? En el Salmo 51, versículo 3, un salmo de arrepentimiento que os recomiendo quizá alguna vez a la semana, alguna vez coger este salmo y orarlo, hacerlo tuyo y orarlo al Señor. Salmo 51, versículo 3, dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es convicción de pecado. Es que tu pecado esté siempre delante tuya, que te des cuenta siempre del pecado que has cometido, reconocerlo, no olvidarlo, no decir, bueno, tampoco era tan malo, no, bueno, me obligaron o me influenciaron, reconocer el pecado delante de Dios. Mi pecado está siempre delante de mí, yo reconozco mis rebeliones, dijo David. Pero hay un segundo paso, no solamente reconocer que quizá puede quedar en la cabeza, yo lo reconozco, sino contrición. Y eso es cuando ese reconocimiento del pecado baja al corazón. Y duele, crea dolor, angustia, lloro, pena, contrición. Eso es lo que habla. Angustia. Es decir, como hemos dicho, Isaías, ¡ay de mí! Incluye también un terror, también un temor, un miedo del castigo. Si tenemos a Cristo, entonces es un miedo también de alejarnos de Cristo. Eso es la contrición. Pero no se queda ahí, pasa a la confesión, porque el verdadero arrepentimiento incluye también la confesión del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la confesión tiene que ser a Dios, no al cura o al sacerdote, sino a Dios. No a todos nuestros amigos contándoles lo malos que éramos, sino a Dios. Hay veces que sí que la confesión, si es que tenemos que arreglar cosas con otra persona, también la Biblia habla de que arreglemos y confesemos nuestras faltas si hemos ofendido a otra persona. Pero principalmente la confesión es a Dios. No con un intermediario, sino directamente a Dios siempre. Siempre que pecamos, confesar nuestro pecado a Dios.
Y la última parte es la conversión. Y no estoy hablando solamente de aquel momento en que fuimos salvos, sino que nuestra vida debe ser una vida entera de conversión. ¿Y a qué me refiero? De dejar el pecado. Conversión es dar la espalda a tu pecado. Y vale, es verdad que cuando fuimos salvos, pues hay ciertos pecados de que el Señor dijo, ya está, pero conforme vamos avanzando en la vida cristiana hay otros pecados que tenemos que ir dejando. Vamos profundizando y nos damos cuenta de que esto que antes pensaba que no era pecado, sí que es pecado. Que esta actitud que tenía, que estas palabras que le decía a mi cónyuge, que esta manera de hacer las cosas desagrada a Dios. Así que el Señor nos va mostrando más y más, con su luz, con su gloria, nuestro pecado y vamos convirtiéndonos, dando media vuelta, dejando el pecado, dando marcha atrás, salimos corriendo como José salió de casa de Potifar, salimos huyendo y dejamos el pecado. Convicción, contrición, confesión y conversión, todo esto es el verdadero arrepentimiento. Y todas estas cosas no nos van a exaltar, no vamos a salir pensando, wow, me siento genial. No, justo lo contrario, nos van a doler. Nos van a dejar hecho polvo, pero es que no es lo que somos. Es que no es polvo lo que somos. No es de eso de lo que nos creó Dios y es bueno recordar de dónde venimos. Esto nos humilla, pero es que el temor de Dios está muy asociado a la verdadera humildad. Como ahí vemos en Isaías 6, Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy muerto! Eso es humildad. Vamos a leer otra vez ese versículo, y Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba reconociendo directamente, soy pecador, soy inmundo de labios. Inmundo significa impuro, sucio. Eso es lo que estaba reconociendo Isaías. Pero vemos ahí que Isaías no solamente reconoce su pecado y se arrepiente de él, tiene esta convicción de pecado, contrición, confesión de pecado y conversión. No solamente eso, sino que habla también, dice, habito y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y quizá nos parece extraño esto, porque parece que también está hablando de lo que hacen los demás. Y es como, está mirando también lo que hace, está bien entonces mirar lo mal que hacen los demás y criticarlo. ¿O está quizá Isaías excusando su pecado diciendo, bueno, yo soy de labios inmundos, pero es que también vivo en un mundo que también tiene labios inmundos, que tampoco está tan mal lo que estoy haciendo? No está excusando su pecado para nada. Muchas veces a nosotros nos gusta decir eso. Hablamos a lo mejor en el mercadillo, hablamos con la gente de que somos pecadores y la gente dice, sí, yo soy pecador, pero todo el mundo es pecador. Que tampoco estoy tan mal, que todos somos pecadores y hay gente mucho peor. Yo me acuerdo, hace muchos años, cuando iba al cole, muchas veces teníamos cole por la tarde también y muchas veces llegábamos un poco tarde. Y siempre pensábamos, cuando íbamos a llegar tarde al colegio, ojalá haya otra persona que llegue tarde también. Porque si hay muchos que llegan tarde, entonces no te sientes tan mal. Como se dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Y así es lo que muchas veces hacemos. Pero Isaías no se estaba consolando con que el pueblo es inmundo de labios también, como él. No, lo que él estaba haciendo ahí era llorando por su pecado y también llorando por el pecado del pueblo. Y encontrarás hombres de Dios en la Biblia, no solamente lloraban por su pecado, sino también lloraban por el pecado del pueblo. No para criticarlo, sino para llorar y confesar el pecado del pueblo delante de Dios. Y así lo puedes encontrar en Daniel, en Esdras y Nehemías, hombres que lloraban por el pecado de su pueblo, aunque no era su propio pecado, pero lo hacían suyo y lo confesaban a Dios. Y así Isaías estaba haciendo lo mismo, reconociendo también su responsabilidad en los pecados del pueblo. Es decir, si ellos son inmundos de labios, será también porque yo les he influenciado. Es también culpa mía de que ellos tengan los labios inmundos, que sean pecadores. Se estaba dando cuenta que la enfermedad del pecado es hereditaria. La enfermedad del pecado es hereditaria, pasa de padres a hijos, pero también es muy contagiosa. Pasa a lo largo de nuestras amistades, es muy contagiosa esta enfermedad del pecado. Isaías estaba llorando porque también él no había hecho lo que debía para ayudarles a su pueblo a limpiar sus labios inmundos. Así que no estaba excusando su pecado, sino confesando también el pecado del pueblo. Y así Isaías reconocía la grandeza de su pecado.
Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, si es que queremos andar en el temor de Dios. Y la última cosa que queremos ver, hemos visto las causas del temor de Dios. La primera, la gloria de Dios, conocerle, estudiarle, experimentar su presencia en oración. La segunda cosa que hemos visto es la grandeza de nuestro pecado, arrepentimiento, contrición, convicción de pecado, confesión y conversión de nuestros pecados. Y lo último que queremos ver es la gracia de Cristo en la cruz. No solo la gloria de Dios y la grandeza del pecado, de nuestro pecado, sino la gracia de la cruz, de Cristo, la gracia de Cristo en la cruz. Y quiero ver los versículos que nos han faltado de leer. Dice ahí, versículo 6 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quizá tú dices, bueno, pero es que Isaías tuvo este tipo de visión y así sí que es fácil temer a Dios, ¿no? Claro, si tú tienes este tipo de visión de Dios, claro, es fácil temerle. Yo no voy a tener una visión así, entonces, ¿cómo va a ser que yo voy a temer a Dios? Te tengo que decir que tú tienes una visión, si lo podemos decir así, mucho más clara de Dios de la que tenía Isaías. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes la Biblia entera. Tú tienes la Biblia entera. Isaías tendría algunos libros y ya está. Tú tienes la Biblia entera. Tú tienes toda la revelación de Dios al hombre. La revelación completa de Dios al hombre. Es una revelación mucho más grande que la que Isaías tenía. Además, Isaías escribió más o menos 800 años antes, o 600, de 600 a 800 años antes de que viniera Cristo. Él solo veía un poco de lo que iba a pasar con Cristo en la cruz y nosotros vemos el cuadro entero. Si lo ponemos en términos ahora actuales, Isaías lo veía todo blanco y negro y muy pixelado y nosotros lo podemos ver en Full HD, en 4K, con la mejor calidad, lo podemos ver prácticamente como es, lo podemos ver como es porque Dios nos ha dado su palabra completa. Tenemos los evangelios, tenemos las epístolas, tenemos toda la revelación de Dios para el hombre. Isaías solo lo veía en sombras o solo veía la promesa del Redentor, pero nosotros sabemos del Redentor que vino. Nosotros podemos admirar la redención que Cristo ya compró, esa redención que está ya consumada, está ya hecha, está completa y acabada. Isaías lo que tenía era descripciones del Redentor que vendría, tipología o símbolos del Redentor que vendría. Nosotros tenemos al Redentor mismo. Sabemos que vino, sabemos lo que hizo, sabemos lo que ocurrió. Y quien ha prometido el Redentor que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, a través de su Espíritu Santo. Isaías tenía el antiguo pacto, ese pacto que era de sombras y de tipos de lo que iba a venir. Nosotros tenemos el nuevo pacto, un pacto que dice el autor de Hebreos que es mejor, está basado en mejores promesas. Y tenemos a Jesús, que es el fiador, la garantía de este mejor pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y ¿sabes qué? Cuando la Biblia habla de este pacto, de este nuevo pacto, que habla de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, el mismo Dios dice en Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y dice después, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es decir, tú tienes una ventaja sobre Isaías en cuanto al tema del temor de Dios, porque Dios ha prometido que en el nuevo pacto Él va a coger su temor y ponerlo en tu corazón. No te hacen falta ya visiones, no te hacen falta sueños, no te hacen falta revelaciones extra ni nada más que la revelación de Dios que tienes en su palabra. Y Él ha prometido que va a poner su temor en tu corazón. Y es que en este mismo texto de Isaías no solamente vemos la gloria de Dios y la grandeza de nuestro pecado, también vemos la gracia del Cristo crucificado. Y dices, ¿cómo que de qué habla Cristo? Aquí no se habla de Cristo. Pues no se habla de Cristo en los términos, no aparece la palabra Cristo, la palabra Mesías, pero en el versículo 6 y 7 tenemos un cuadro de la redención. Tenemos ahí un ángel, dice ahí, y voló hacia mí uno de los serafines, uno de estos ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido.
tomado del altar con unas tenazas. El altar es donde se ponían los animales, su sangre era derramada, se quemaban estos animales y así Dios prefiguraba lo que iba a pasar con Cristo. Cristo, su sangre sería derramada, Él sufriría el fuego del infierno allí en la cruz por ti y por mí. Y así, este carbón encendido del altar que el ángel toma para limpiar a Isaías, nos habla de Cristo. Nos habla del fuego que Él tendría que sufrir, el fuego del infierno por ti y por mí. Y nos habla también de la sangre derramada, porque el altar, lo que se veía en el altar cuando alguien venía era un espectáculo bastante sangriento. Había sangre porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que eso es, ahí vemos la redención, ahí vemos a Cristo. Y es bueno notar que después de reconocer la grandeza de su pecado en Isaías 6, versículo 5, después de decir, ¡ay de mí!, Isaías nos dice, bueno, me toca ahora reformarme, me toca mejorar, me toca hacer buenas obras, soy pecador, así que tengo que empezar a trabajar para ganarme la salvación, voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a ver si puedo ayudar en obras de caridad, en ONGs, como voluntario. No, para nada. Isaías se queda ahí, como muerto. Isaías se queda ahí en su arrepentimiento y es Dios el que hace la obra de la redención. Es Dios el que manda al ángel para limpiarle. Y así es Dios el que mandó a su Hijo Jesucristo para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. No es que tú te lo ocurres, ni que tú te lo ganes, ni que tú te lo trabajes, sino Dios que te salva. La salvación es de Jehová, solamente de Él. Y así con nuestra salvación ocurre lo mismo, exactamente lo mismo que le ocurrió a Isaías aquí. Y nuestra salvación sale de la cruz, del altar, el altar allí en la cruz, de la sangre derramada de Cristo Jesús. Y por supuesto, por eso aparecen estas palabras aquí. Es quitada tu culpa, versículo 7. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y eso nos habla de la salvación, de la redención. Pero después de esto, ¿qué vemos en el versículo 8? En el versículo 6 y 7 hemos visto la redención, pero vemos la rendición en el versículo 8. Isaías se rinde. Delante de lo que ha hecho Dios por él, Isaías se rinde y dice, heme aquí, envíame a mí. Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y me encanta leer estas palabras. Hablábamos la semana pasada de que quizás Isaías pues estaba pensando en el rey Uzías, que él iba a ser, él con todos sus dones, todas sus capacidades y sus recursos, que el rey Uzías iba a ser el que iba a hacer grandes cosas por Dios. Y quizá Isaías tenía la vista puesta en el rey Uzías. ¿Y qué pasó? El rey Uzías cayó, pecó y el rey Uzías murió. Y en el año que murió el rey Uzías, Isaías ve al Rey de Reyes. Y al poner los ojos en el Rey, ya no estaba pensando Isaías, otros lo van a hacer, el rey Uzías lo va a hacer, el rey Uzías actuará. Ahora, cuando Isaías siente el llamado de Dios, ¿qué dice? No dice el rey Uzías lo va a hacer, sino que dice, heme aquí, envíame a mí. Y nos pasa lo mismo a nosotros, muchas veces. Me pasó lo mismo a mí cuando tenía 17 años. Por muchos años yo había puesto mis ojos en que otras personas que tienen más capacidad, otras personas que tienen más don, otras personas que Dios ha llamado, ellos los va a utilizar el Señor. Y cuando había un llamado o cuando pensaba que el Señor me llamaba, yo decía, sí, a Él o a Él. Ellos van a ser pues pastores, van a traer almas a Cristo, ellos lo van a hacer. Y Dios se tiene que revelar al hombre y Dios tiene que decir, mira a Cristo. Y cuando pones tus ojos en Cristo, entonces ya no estás pensando en lo que los demás van a hacer o van a dejar de hacer. Cuando pones tus ojos en Cristo y Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces tu respuesta es, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está lo que yo tengo. Heme aquí, envíame a mí. No estoy pensando en que el pastor lo va a hacer, o el evangelista lo va a hacer, o tal persona lo va a hacer, o esa persona que tiene más dones lo va a hacer. No, estoy pensando en, miro a Cristo y digo, heme aquí, envíame a mí. Empezamos la semana pasada hablando del Monte Calvario, esa pregunta que decía un ladrón al otro, ¿no temes tú a Dios? Y hemos acabado hablando del Monte Calvario. Y es que la mayor motivación para temer a Dios la encontramos mirando a Cristo en la cruz. Allí encontramos, por un lado, la gloria de Dios revelada. Allí encontramos también la grandeza de nuestro pecado
pagado y clavado en la cruz. Y allí encontramos también la gracia de Cristo, nuestro Salvador. Y quizá tú en algún día de esta semana que tengas un tiempo, puedes meditar en estas cosas. Puedes meditar en estas cosas, quizá tengas una libreta y puedas decir, voy a escribir cosas sobre Dios, atributos de Dios, cómo es Dios, qué conozco de Dios, y escribe sobre eso. ¿Qué conozco también después sobre mi pecado? ¿Cómo es mi pecado? ¿Cómo es de malo? ¿Cómo soy de pecador? Y después, ¿cómo puedo describir la cruz de Cristo? ¿Cómo describo lo que Cristo ha hecho? Y medita en esas cosas. Medita en estas 3 cosas tan importantes. Y esto nos llevará a temer a Dios. Estas son las causas, las raíces que nos llevan al verdadero temor de Dios. Busquemos estas cosas y andemos así cada día en el verdadero temor de Dios. Vamos a orar